Dios tiene la medicina para la depresión. Ese va a ser el tema de esta tarde. Dios tiene la medicina para la depresión. De hecho, hermanos, la vida está llena de altos y de bajos. Y siempre son las partes negativas en la vida son más que las positivas. Estas partes negativas llegan siempre cuando menos lo pensamos, cuando menos estamos pensando en una situación anímica, en una situación depresiva. Es ahí cuando vienen. Y como decíamos que siempre todas estas situaciones y estas variables de la vida son bastante comunes. Siempre son más las cosas negativas que las positivas. Si hiciéramos diríamos un estimado de si eso es cierto, bueno, yo puedo hacer un estudio, puedo hacer un estimado de la vida mía. Y de acuerdo a hasta donde yo me recuerdo, ha sido siempre más aquellas cosas duras, aquellas cosas difíciles que las positivas. Y eso creo que todo mundo estamos de acuerdo en ello. Todo mundo, por cual sea su condición física, económica, espiritual, como sea, siempre esos parámetros siempre son más altos los negativos que los positivos. Y como decíamos que estas cosas vienen cuando menos lo espera uno. Cuando uno dice estoy más sano, cuando uno dice tengo un buen trabajo, cuando uno dice está funcionando el negocio, cuando uno dice está funcionando a perfección la familia, cuando estamos en esa diríamos punta de la ola, cuando menos acordamos, estamos en condiciones deplorables. Y este es el caso de Elías. Elías acaba de estar en la punta de la ola. Elías acaba de tener una tremenda victoria. ¿Cuál es esa victoria que ha tenido Elías? La victoria, primeramente, de haber convocado a Israel y haberlo llevado una vez más a Dios. Eso no es una cosa poca. Israel, dada el respaldo que Dios le dio a Elías con respecto al holocausto que Elías dedicó a Dios, Dios confirmó que él era el verdadero Dios cuando cayó el fuego sobre ese holocausto. Y eso trajo a Israel una vez más a Dios. Pero también dentro de esa victoria, Elías descabezó a 400 falsos profetas. Esto no lo podemos minorar como una cosa corriente. Obviamente es una victoria tremenda que Elías lleva a cabo la ejecución de todas estas manifestaciones de profetas y de falsos sacerdotes
y los ejecutó allí en el Carmelo. Pero eso podríamos llamarle que Elías está, hermanos, en la punta de la ola. Así como usted ve en el mar, ve aquellas olas que están más adentro, que parecen montañas, que parecen, sí, montañas, pero cuando menos se acuerda vienen, se diluyen en la playa, se van hacia la playa. Bueno, esa era la situación de Elías. Pero queda, hermanos, este hombre que ha tenido apenas unas horas victoria como la que estoy mencionando. Luego lo vemos acá reducido debajo de un enebro, con una gran depresión, con un gran desánimo. Mire cómo son las cosas. Y por eso empecé diciendo que estas situaciones son inadvertidas. Cuando menos se da, cuando menos se piensa, se dan estas cosas. ¿Quién pudiera haber pensado que Elías, horas después, iba a estar en esta condición? ¿Quién podía pensar de ese gigante, espiritualmente hablando, que estaría reducido, como decíamos, debajo de un enebro, con un desánimo que es lo mismo depresivo? ¿Quién pudiera pensar que Elías estuviera diciendo en el verso 4: basta, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres? Esto es lo que está diciendo Elías. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos entender esta conducta ahora de Elías, cuando hace unas horas, un día antes, este hombre ha estado en la cúspide de la victoria? ¿Cómo podemos, cuando uno ve esto, bueno, uno se asusta en muchas ocasiones, pero cuando entendemos que la vida humana pues es una vida débil, cuando entendemos que la vida humana es vulnerable, es sensible, y eso pues de alguna manera nos da la victoria, nos da la razón, o la respuesta más bien. ¿Por qué llega a esta condición Elías? La razón por la cual llega a esta condición Elías, es decir, de estar deprimido debajo de un enebro en un desierto, pidiéndole a Dios que le quitara la vida, diciéndole a Dios: yo no soy mejor que mis padres, así que no vale la pena seguir viviendo. Esto es lo que podemos llamar como un momento depresivo, un momento difícil que le está llegando a la vida de Elías. Pero claro, este momento difícil emocionalmente para Elías es porque, decíamos en la mañana, no logró su objetivo. Uno de los objetivos de Elías era que Jezabel se arrepintiera de sus pecados, y que también el rey se arrepintiera de sus pecados, de su idolatría. Pero no fue así. Jezabel lo que hizo fue más bien mandarle una razón que el día siguiente ella tendría a Elías en la misma condición que él dejó a los falsos profetas, es decir, sin cabeza. Son dos razones por las cuales llegó Elías a esto. Él hubiese querido un arrepentimiento del rey y de la reina, y lo otro, eso le trajo, esa amenaza le trajo temor, y como dicen,
se descompuso emocionalmente, se desbalanceó emocionalmente y está diciendo: basta, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Fíjese lo que le voy a decir. Este gran hombre que hace unas horas era ese gigante, acá ha llegado al punto cero. Ha llegado prácticamente a no ser lo que hace poco era, llamándole al punto cero, es decir, al punto de la cabosis. A eso es a lo que ha llegado Elías. Pues cuando, hermano, llega el desánimo, que es lo mismo, la depresión, Elías ha lejado a su fin. Pues en esta condición ni Elías ni nadie sirve ya para nada. Por ejemplo, una persona como está en este caso Elías está totalmente fuera de base ya. Ya Elías está sin ninguna posibilidad de levantamiento, porque la depresión es un asunto terrible. Le voy a decir por lo menos algunas definiciones de la depresión. Es desánimo, desaliento, desmayo, depresión, abatimiento, bajón, bajoneo, desgana, decaimiento, apatía, desfallecimiento, desconsuelo, desmotivación. ¿Para qué sirve una persona en esas condiciones? Una persona en esas condiciones está a cero, está fuera de batalla. Ya no. Esto era la condición de Elías. Ya no podría humanamente ser el hombre que hacía horas atrás lo vemos nosotros que es un gigante espiritualmente hablando. Como decíamos, en este caso también Elías moriría, aun cuando el Señor no le tomara la palabra, porque él le dice: yo no sirvo así como estoy. Y tenía razón. ¿Para qué sirvo? Soy un fracasado, no logré mi objetivo. Y es más, Jezabel viene y me quiere matar. O sea que no sirvo, entonces no tengo nada de positivo. Es decir, entonces este hombre, en términos así prácticos, iba a morir. Sea que Dios le quitara la vida o se iba a morir, primeramente porque en este caso Elías estaba en el desierto. Ahí no había ninguna forma de que alguien lo atendiera a Elías. Elías está prácticamente como sería el caso, digamos, de los que emigran. Son cientos de miles de personas que cuando van en su emigración hacia el norte, ustedes ven cómo no tienen forma o esperanza de vida en el desierto, cuando ya pierden ellos lo que es la dirección a donde van, o los guías que lo llevan los dejan abandonados. En el desierto es sinónimo de muerte. En este caso esa era la situación de Elías. Era ya un hombre muerto, aparte de todo lo depresivo, y aparte de todo eso, en términos generales era un hombre ya muerto, porque en el desierto no podía sobrevivir. Por otro lado, en este caso, la depresión era una cosa terrible. No tenía una atención médica. ¿Quién le iba a dar comida ahí en ese lugar? O sea que la lógica nos dice que
era imposible que este hombre viviera. Pero así son las cosas, ¿verdad? Aquí estamos viendo el cuadro, sí, lo que realmente al punto que puede llegar uno cuando menos lo espera. Aquí estamos viendo un cuadro doloroso, terrible. Pero vamos a ver, hermanos, que aunque esto parece como ya fatal, esta situación, pues en el caso de esta escritura, pues no se concretiza la fatalidad en la vida de Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sucedió. Vino Dios en su rescate. Y eso es lo que queremos destacar en esta tarde. Vino el Señor a su rescate. Y eso es lo que nosotros leíamos en el versículo número 5. Y dice, y echándose debajo del enebro, dice, se quedó dormido. Imagínense, ya no iba a despertarse. Ya en esa condición es como dicen, insolación, le llaman a eso, que ya la persona no se duerme, no se despierta. Se dice que en el desierto, los que cuentan tanta tragedia en ese desierto para el norte, dicen que la persona cuando ya empieza a ver ya distorsionado por falta de agua, por la insolación de lo caliente del sol, cuando ya la persona empieza a ver borroso, aunque siga caminando, se dice, ya es alguien que ya no tiene vida. Y según dicen que lo que en esa crisis, en ese momento que ya están viendo como imágenes, como cosas así con sus ojos, dicen que la lucha es no cerrar los ojos, sino dormirse, porque ya no pueden despertar, ya de una vez mueren. Y ese es el caso aquí. Elías en el desierto, con esa condición emocional terriblemente destructiva para su vida. Dice este versículo 5 que llegó debajo del enebro y ahí se durmió. El enebro es un arbusto de unos 2-3 metros. No es un árbol que le iba a dar un montón de sombra, era apenas un arbusto. Y ahí, sigamos leyendo, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí viene ya, hermanos, ya los primeros auxilios. Pero acá no vemos los primeros auxilios de parte de la Cruz Roja, ni de los bomberos. Aquí los primeros auxilios para un hombre que está muriéndose, o si ya no lo está, todavía tiene algunos signos de vida, viene la manifestación de Dios. Eso es lo que leemos a continuación en el versículo número 5. Y dice, y vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate, come. Acá lo que vamos a destacar es, hermanos, el cuidado de Dios. Dios, dentro de su misericordia, manda a un ángel. Mire todos los cuidados de Dios. Y esto lo vamos a ver en conclusión. Vea cómo Dios tiene la disponibilidad de ocupar un ángel. Y de hecho los ángeles no, como ya hemos dicho en algunas oportunidades, los ángeles nunca están en la banca. Los ángeles nunca están, hermanos, desocupados. Son seres espirituales que están siempre en actividades. Pero acá vemos que baja un ángel. Pudiera ser el mismo
Señor que ha bajado. ¿Para qué? Para auxiliarlo. Y mire de qué manera amorosa Dios a través del ángel empieza a tratar al enfermo. Y lo primero que hace es que dice, le dice que coma. Qué cuidados más maravillosos los de Dios. Le dice, come. Le dice, apareció el ángel, dice, y le dijo, levántate, come. Y entonces él miró, dice, y he aquí a su derecha una torta cocida sobre las ascuas. Y comió y se volvió a dormir, dice el final del versículo 5. Y comió y se volvió a dormir. O sea que el rescatista no viene con las manos vacías. El rescatista viene, valga la redundancia, a hacer la obra, a hacer el gran rescate, a levantar al hombre que está en las condiciones amínicas terriblemente afectado. Y acá viene no con las manos vacías, le trae una torta. Pero esta torta, como decíamos en la mañana, esta torta no es una torta cualquiera. No es una torta que hacía tiempo se había cocinado, sino que cuando dice una torta que le trajo el ángel, había sido, dice, cocida sobre las ascuas. Dicho de otra manera, había sido recién cocinada, había sido recién elaborada. Y cuando dice en las ascuas, es decir, en brasa. En este caso, le trajo una torta, hermanos, al carbón, pudiéramos decir. Una torta que realmente es impresionante el cuidado de Dios. Es impresionante la ternura de Dios. Pero si seguimos viendo, lo que vamos a seguir leyendo es que Elías, cuando se despierta, ve en su cabeza la torta y la vasija de agua. Se comió la torta y tomó agua y se volvió a dormir. Se volvió a dormir. Imagínense en las condiciones que estaba Elías, el gigante, el hombre que había descabezado a más de 400 falsos profetas, el hombre que hacía llover fuego del cielo. Imagínense en las condiciones que estaba. Por eso decía hace un momento, ¿para qué servía Elías? Aquí ya estaba noqueado, aquí ya estaba fuera de combate. Pero viene ese Dios maravilloso en rescate de este hombre. Y a mí me llama la atención de qué manera es ese trato amoroso. Viene para atenderlo. Primeramente, Dios, si fuera un ángel, Dios pone a la disponibilidad de Elías un ángel. O si fuera el mismo Dios, es todavía más impresionante que el mismo Dios baje, hermanos, con lo que es el alimento para Elías. Y luego que Elías come la torta y bebe del agua, se duerme. Y me impresionaba de qué manera el cuidado del ángel que lo deja seguir durmiendo. Dicho de otra manera, esto viene siendo como cuando Eliseo está dándole los soplos de resurrección a aquel niño. Primeramente, Eliseo mandó a su criado y el criado no hizo nada. Pero cuando vino Eliseo, empezó a darle los primeros tratos o los primeros auxilios al muchacho que se había muerto de la Sunamita. Y Eliseo ponía la boca sobre el muchacho y respiraba sobre el muchacho y le ponía las manos. Hubo un momento
que el muchacho entró en calor y siguió orando. Yo no veo que esto difiera. Aquí el enfermo medio se compuso para comerse la torta, pero su desánimo y su depresión era tan fuerte que cayó una vez más dormido. Pero el ángel le tiene paciencia. El ángel lo deja que se recupere. Y luego, no, la Biblia no dice cuánto tiempo lo dejó. Pudo haberlo dejado muchas horas más descansando. Imagínense cómo son los cuidados. Imaginémonos cómo es de amoroso el Señor, ¿verdad? Imaginémonos cómo muestra su paciencia a Dios. Y ahí, luego de que lo ha dejado dormir, lo vuelve a despertar y le dice: come. Le tiene otra torta probablemente, y le dice: come, porque eso es lo que dice en el versículo número 5, y le dice: come, porque largo camino te resta. Le está diciendo: come, porque largo camino te resta. Es interesante esto, pero vamos a ver, ¿verdad?, todo esto, y vemos que el deprimido se levantó. Y oiga, hermanos, se levantó, funcionó, fue rescatado. Pero es tan interesante que con esta torta que le dio el ángel, este hombre recobró fuerzas tan extraordinarias, que dice que con aquella comida de la torta es que cuando Dios, hermanos, entra a dar los primeros auxilios, es un Dios que realmente no hace obras a medias. Es un Dios que levanta, que catapulta a los que atiende. Y eso es lo que nosotros vemos, que luego que el enfermo, luego que el que estaba pidiendo la muerte, luego que el que decía: quítame la vida, no tiene sentido, yo ya no quiero seguir viviendo, soy un fracasado, no tiene sentido mi vida. Así que ahora lo vemos que luego de que ha comido, hermanos, se recupera tanto que dice el versículo siguiente, dice que este hombre caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Bueno, fue tan tremenda esta recuperación que tuvo la fuerza, la energía. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Tuvo esa fuerza de caminar. Ya no comió más, ya no más, sino que fue suficiente la torta en ascuas que el Señor le había dado. Y este hombre tuvo tanta energía, tuvo tanta fuerza, que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Horeb es el mismo monte donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Se le denomina de varios nombres. En el caso de Moisés se le llama el monte Sinaí. En este caso se le llama el monte Horeb. ¿Sabe cuánto estaba de retirado de donde, en el desierto donde estaba Elías, en la condición que estaba, hasta Horeb? Estamos hablando de 320 kilómetros. Le sirvió tanto, hermanos, esa comida, que caminó 320 días sin parar, sin dormir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Corrió, caminó. Eso realmente es lo que hace el Señor.
el Señor acá vemos de qué manera, hermanos, el deprimido se levanta y con todas esas energías llega hasta el monte Horeb. Eso es lo que hace siempre el Señor con aquellos que están en estado depresivo. En este caso, usted se recuerda que Pablo, en Hechos capítulo 23 y verso 11, también había caído en una condición depresiva. Pablo en este entonces estaba siendo o estaba náufrago en el mar, y cuando llega el Señor en ese huracán que se le denomina Euroclidón, que lo que significa son dos huracanes chachos, era hermanos, nada de igual a los huracanes que están saliendo hoy. Eran dos huracanes juntos. Eso era espantoso. ¿Quién podía darles algún aliento, darles alguna esperanza a esta tripulación? Pero por supuesto, esta era la razón por la cual Pablo había caído también en una condición de desánimo, que es lo mismo, de depresión. Había caído Pablo, las razones que tenía por, hermanos, de haber caído en el desánimo era porque, bueno, la condición de el huracán, no había forma que él pudiera salir vivo de ese lugar. Y lo más que le dolía a Pablo era el que su sueño siempre había sido llevar el mensaje a Roma. Pero en ese versículo número 11 del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, el Señor se metió en el ojo de los dos huracanes para llegar a donde estaba aquella barca, y entró a donde estaba Pablo, y textualmente dice: Pablo, no temas, no te desanimes, Pablo. Nadie va a perecer, Pablo. No te desanimes, porque yo te digo, Pablo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vas a ir a predicar a Roma. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vas a ir a predicar a Roma. O sea que el Señor siempre llega, hermanos, siempre llega a dar los primeros auxilios al enfermo. Así le sucedió en el capítulo número 7 del libro de los Hechos también Josué, porque había perdido la guerra, estaba deprimido y estaba sin ánimo, estaba depresivo. Y José, hermanos, decía: ay Dios, ¿para qué entonces nos sacaste de Egipto? No tiene sentido, Señor. Ahora los enemigos, ¿qué van a decir de ti? Y nos van a comer y nos van a destruir, Señor. Pero le apareció el Señor y le dijo el Señor cuál era el problema que había. El problema era el problema del pecado. Y luego que le dio las directrices y que se resolvió el problema que era el que había generado la derrota, le dijo el Señor: levántate, Josué. Y se levantó Josué y tomó a Jai y lo venció. Es decir, el Señor siempre llegará en el momento oportuno para levantar a los que han caído en el desánimo. Siempre Dios llegará a dar. Por eso decíamos, a manera de tema, hermanos, mire qué medicina tan tremenda. Yo decía, Dios tiene la medicina para la depresión, Dios tiene la medicina para los depresivos, Dios tiene el remedio eficaz. Vamos a ver. Entonces esto es importante, ¿verdad? Porque lo ventajoso que vemos acá es, hermanos, vivir para los propósitos de Dios. Eso es lo ventajoso que vemos acá, ¿verdad? Esta es una gran ventaja, vivir para los propósitos de Dios.
Porque estos hombres no andaban vendiendo droga. Estos hombres no andaban, hermanos, comerciando ganado. Estos hombres no andaban buscando a ver qué rascaban para ellos. Este Elías, este Josué, este Pablo, este Jeremías, y quién más diríamos, un montón de hombres, un Moisés que llegó también al momento depresivo. Moisés también dijo: Señor, yo no paría a este pueblo, a este Israel, yo no aguanto, Señor. Le dijo Moisés: quítame la vida, Señor, mejor, le dijo. Es decir, los grandes robles han llegado, hermanos, al punto cero. Los grandes gigantes han llegado a desear el mejor estar en la presencia de Dios. Pero qué bueno que no es cuando nosotros queramos estar en su presencia. Qué bueno, sobre todo, que nuestro Dios siempre estará, hermanos, pendiente y estará presto para ayudarnos, para sacarnos adelante. Por eso decíamos lo importante que es, hermanos, lo ventajoso que es vivir para los propósitos de Dios. Eso es lo más lindo, vivir para los propósitos de Dios. Porque estos personajes que estamos nosotros mencionando acá eran personas que habían caído, no por sus malas decisiones, habían caído en el estado depresivo. Estas personas habían caído en el estado depresivo por causa de la obra de Dios. Yo no sé si nosotros nos hemos afligido algún día por la obra de Dios, hermano. Yo no sé si a nosotros se nos ha ido el sueño en alguna ocasión por la obra de Dios. Aquí estamos hablando de personas que la razón por la cual han llegado al punto cero, que más bien querían que Dios se los llevara, es porque ellos no habían logrado sus objetivos espirituales. Ellos no habían logrado sus sueños espirituales, y eso los llevó a momentos depresivos. Pero vemos cómo Dios atiende a este tipo de personas, hermano. Vemos cómo Dios, por eso yo voy finalizando, y antes de finalizar, yo estaría como pidiendo que nosotros hagamos un autoexamen de nuestra vida espiritual. Porque a veces, hermano, nosotros queremos siempre apropiarnos de todas las promesas de Dios. Siempre, si hay un momento de quiebra financiera, hay un momento de descomposición familiar, si hay un momento de afectación de la salud, si hay un momento de no lograr los objetivos espirituales, a veces nosotros decimos: bueno, ¿por qué Dios no nos responde? Porque siempre Dios, hermanos, siempre Dios va a llegar con los primeros auxilios de socorro a aquellos que han llegado al punto cero. Es a esa gente que vive para sus propósitos. Por eso es la mejor forma de gastar la vida, es vivir para los propósitos de Dios. La mejor forma de gastar la vida en esta tierra, la corta vida, es gastarla, hermanos, en los propósitos de Dios. Cuando nuestras circunstancias nos lleven al punto cero, el Señor se encargará de nuestras crisis. El Señor se encargará. Por eso es que la vida espiritual no debe de ser una vida parcial. Por eso es que la vida espiritual no debe de ser una forma puramente religiosa. Por eso es que la vida espiritual debe de ser una vida integral, concisa, en todo el sentido de la palabra.
Me decía ahorita Jairito de un documental en el tiempo de Roma, que es real, que dice, o sea, la situación era de que a la hermana le tomaron el hijo, en una redada le agarraron el hijo, porque había persecución, y luego intercedió todos los cristianos, algunos que tenían acceso a las autoridades, que les concediera la libertad de esa hermana, porque ella tenía un hijo. Pero en resumen, Dios le habló a ella de que ellos iban a ser martirizados, tanto su hijo pequeño y toda su demás familia. Y cuando le iban a ejecutar, le decían: retráctate, le decía su esposo, retráctate porque, o su abuelo, el abuelo del niño, retráctate porque el niño va a quedar sin madre. Y le decía: no, ya Dios nos hizo sentir que vale la pena ser martirizado, y nos vamos a ver con el niño y con todos los demás en el cielo. Esas son las convicciones de la vida espiritual. La vida espiritual no es un actuar vacacional. La vida espiritual es acción. La vida espiritual es dejar el pellejo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida espiritual es vivir para los propósitos de Dios. La vida espiritual no son palabras. Y eso es lo que estamos viendo acá. Esta gente, Elías llegó a deprimirse. No porque hizo un mal negocio, no porque tuvo problemas con los hijos, no porque se peleó con la esposa, no porque, sino este punto de este enebro fue por los asuntos de Dios. Pero ahí vemos nosotros el cuidado de Dios. Mire, hermano, es precioso. Yo he dicho en algunas oportunidades: hagamos nosotros lo de Dios. Ese es un refrán muy común mío. Hagamos nosotros lo de Dios y Él se encargará de hacerlo de nosotros. Hagamos nosotros, pero hagámoslo de verdad. Hagámoslo, no nos tiremos la vida religiosamente. Levantémonos, vayamos a hacer la obra de Dios. Hermanos, si hay necesidad de sufrir, si hay necesidad de padecer por la obra de Dios, no es pérdida. Dijo Cristo: el que pierda su vida por causa de mí la ganará, pero el que la gane la perderá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la realidad de la vida espiritual. La vida espiritual no consiste en venir a calentar una banca. La vida espiritual no consiste en andar una etiqueta y un gafete y una camiseta y una gorra que diga soy creyente. La vida espiritual consiste, hermanos, en una vida de abnegación, una vida de entrega. Por eso cada quien revisémonos. ¿Por qué tenemos que revisarnos? Tenemos que revisarnos porque las crisis van a llegar, porque las depresiones van a llegar. Pero si esas depresiones, como le llegaron a Elías, como le llegó a Josué, como le llegó a Moisés, como le llegó al mismo Job, como le llegó al mismo Pablo, si esas van a llegar, hermanos, hay una gran ventaja cuando nosotros estemos
Yo no sé qué porcentaje de tiempo le dedicamos a la obra de Dios. Yo no sé. Cada quien saque ahí un estimado de qué es, cuánto lloramos, cuánto nos angustiamos por la obra de Dios. Cada quien saque y vivamos realidades, porque la depresión llegará en su momento, o si no es la depresión, llegará la dificultad, llegará la angustia, y nos vamos a ver que hemos llegado al punto cero, y vamos a vernos que no hay otra salida, y vamos a vernos que ya no servimos, porque cuando ya hay una depresión, como decíamos, a manera de definir qué significa una depresión, es pérdida del ánimo, es desmayo, es desaliento, es bajón, es bajoneo, es desgana, es decaimiento, es apatía, es desfallecimiento, es desconsuelo, es desmotivación, es una camándula de aspectos que genera lo que es la depresión. Y ahí no hay doctor, ahí no hay quien nos pueda ayudar, pero sí hay un Dios que tiene la medicina para los deprimidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero sí hay un Dios que tiene la medicina para el que está angustiado. Por eso decíamos que es una gran ventaja vivir para los propósitos de Dios. Yo he estado en momentos bastante críticos, hermano, y quizás usted también, pero de ahí nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Cuando estos que viven para los asuntos de Dios, por eso nuestras prioridades deben ser lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios. No dejemos de hacerlo lo cotidiano, pero lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios. Lo poquito que Dios lo ha puesto a hacer, haga eso poquito y hágalo bien, porque eso es suma, eso es ganancia, eso es provechoso. ¿Ya? Porque cuando viene o caemos en la crisis por servir a Dios, o por estamos sirviendo a Dios, o caemos en dificultades por los asuntos cotidianos, pero si nosotros tenemos un porcentaje significativo de entrega de nuestro tiempo a las cosas de Dios, no se preocupe. Damos un amén. El Dios de Elías es el mismo Dios de ayer y también es el mismo Dios de ahora, ¿verdad? No se preocupe que usted va a llegar a un punto cero y que no llegó el pastor y que no llegó el hermano y que no oraron por usted. No se preocupe, porque aquí Elías estaba en el vivo desierto, no tenía esperanza, era un hombre ya muerto, pero aún en esa condición Dios estaba bajo control. Y llegó, hermanos, no la Cruz Roja, llegó el Señor con un ángel y con una torta para darle comida a su siervo, y luego que lo dejó dormir y lo dejó descansar, le volvió a dar otro tortazo, y aquella torta, hermano, le dio fuerza y empezó a caminar por 40 días y por 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Que se oiga un poderoso amén. Pero nosotros ni a veces nos convocan a reuniones, ni eso queremos hacer. El tiempo queremos estar en la tele, queremos estar allá en church. No queremos gastar nada para Dios. A propósito, creo que ahora van a tener reunión, ¿verdad? A ver cuántos se van, a ver cuántos se quedan. Ojalá se queden todos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que sucede es que nosotros vemos un evangelio muy pálido. Nosotros vemos, nos han vendido, bueno, aquí no se ha vendido un evangelio pálido, aquí se ha vendido un evangelio de la Biblia. Y nosotros vemos un evangelio muy desteñido, que significa evangelio sentarnos en una silla. Eso no es evangelio. Evangelio es, hermanos, que se nos desgasten las botas
en la batalla espiritual. Evangelio significa, hermanos, dejar el pellejo por la obra de Dios. Que se oiga un amén. Evangelio significa llevar las buenas nuevas. Evangelio significa, hermanos, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando caemos en una crisis, sea la que quiera usted, cuando caemos en una crisis, por lo menos yo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir que es bueno. Por lo menos a mí me han asaltado 3 veces y en ninguna me han podido matar. En la última nos amarraron y nos llevaron a unos lugares terriblemente solos y por último hasta disculpas nos pidieron. Uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué se da eso? Por ejemplo, la primera vez que, esto ya en el Evangelio, por ejemplo, cuando me atacaron en una calle, es impresionante, hermanos, cómo dejaron el vehículo lleno de hoyos de balas. Me recuerdo que en el pilarío de acá cayó una gran bala. Pero ese pilarío es de caucho y ahí va la cabeza de uno a esa altura. ¿Y cómo fue que no rompió el caucho y ahí en el caucho se quedó el plomo? Y uno se pregunta, no, es que no hay que preguntarnos mucho. Si media vez nosotros estemos, hermanos, viviendo para los propósitos de Dios, no importa cuál sea el cañón, no importa cuál sea el gigante, no importa cuál sea la crisis, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Dios peleará nuestras batallas. Amén. Entonces, a veces uno dice, Señor, ya cuando cayó en la crisis, cuando el hombre ya empieza a dejar a la mujer, ya el hombre empieza a ponerse a dieta porque anda con otra. Y entonces la hermana dice, Señor, sí, caíste en la crisis conyugal. Porque eso es de un momento a otro. A veces el esposo le dice allá cuando se casan, hasta que la chirina nos separe. Eso es un decir casi ya. Y luego ya la gente anda buscando otra o la otra anda buscando otro. Y cuando viene esa crisis, cuando viene esos momentos, ahí no hay pastor, ahí no hay psicólogo, ahí el único es Dios que puede componer las cosas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahí solo Dios es el que puede componer las cosas. Pero como nunca gastamos un par de zapatos para servirle a Dios, nunca agarramos un taxi para venir aun cuando no hay bus. Todo es un evangelio pálido. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, Dios me va a ayudar. No, Dios va a llegar al desierto de aquellos que viven para su propósito. De acuerdo a como yo me meta, así se va a meter Dios. ¿Verdad, hermano? De acuerdo a como yo me meta, así se va a meter Dios. Así va a meter Dios sus manos. Así que el que tenga oídos oiga. Siga gastándose la vida así, gordita y gordito, y que ni pío hace y el tiempo se nos esté yendo. Siga. Las crisis cuando menos acuerdo. Elías hacía horas estaba en la punta de la ola, pero luego de unas quizás 8 horas estaba debajo del enebro. Las cosas cambian de un momento a otro. ¿Y qué diríamos, hermano, para aquella gente que no vive para nada de Dios y que vive solo para las cosas de esta vida? Pobre gente. Por eso es que hay un montón de suicidios, porque no hayan qué hacer. Porque un asunto depresivo es una cosa terrible, es una cosa desesperante. Yo no sé qué es eso, pero por lo menos ahí tenemos algunas definiciones. ¿Qué significa depresión? Es algo espantoso, es una enfermedad, no sé, pero es algo que ya perdió razón la vida, ya no tiene sentido nada. Así estaba Elías. Señor, quítame la vida, yo ya no sirvo para nada. Pero qué precioso es vivir para los propósitos de Dios. Cierre sus ojos.